ahí empezó a grabar. Para hacer la selección del personaje hay varias alternativas. En este caso pues voy a hacer un caso un poco más complejo, que es el de tenerlo en dos escenas, que es el que me imagino pues querrán manejar normalmente, que es tener en este caso como esta escena de selección que están viendo acá y una escena de juego que es esta que están viendo acá. Para esta selección me voy a basar como en un orden específico. Entonces este va a ser el personaje 0, este sería el personaje 1, este sería el personaje 2. Miremos que acá todos los personajes ya están puestos. En este caso todos tendrían los scripts de control, pues acá no los tienen puestos, pero todos tendrían el script de control. Yo pongámoslo, creo que se llama movimiento, y voy a cambiar este para que se actualice en el mismo update. Este es el mismo que hemos visto, solo que lo voy a poner acá mismo en el update del de mover, para no demorarme mucho. Entonces acá en esta escena, por ejemplo, tendría a todos los objetos, pero la idea es que se seleccione uno de ellos dependiendo de lo que yo haga en esta otra escena, que es esta de acá. Entonces la estrategia para esto fue ponerle a cada uno de esos objetos un índice, que es este que está acá. Entonces este por ejemplo va a ser el 0, este va a ser el 2 y este va a ser el 1, pues como con base en el orden que les mostré ahorita. Y este script ya les voy a mostrar qué hace. Entonces tengo cada uno de estos objetos y tengo acá un script que se llama gestor de personajes. Este gestor de personajes lo único que tiene es un atributo estático que se llama selección. La gracia de que sea estático en este caso es que pueda sobrevivir al cambio de escena. Cuando tenemos un atributo marcado como estático, aunque cambiemos de escena, a él no se le olvida cuál era el valor que tenía. Entonces aquí en selección ponemos un 1 y cambiamos de escena a esta escena de acá, él todavía se acuerda que tenía un 1. Entonces ese mismo script está acá, en este objeto de acá. ¿Alguna pregunta hasta ahora con el concepto de estático y que sobrevive a las escenas? Sí, se está grabando. Y los otros videos ya están en YouTube. El de interfaz de usuario ya está en YouTube. Les recuerdo que llevamos hasta ahora. Solo tengo un script gestor de personajes con un atributo estático, y la gracia de ese atributo es que va a sobrevivir al cambio de escena. Por lo tanto va a estar en esta escena de menú y también va a estar en esta escena de main con el mismo valor. ¿Hay alguna pregunta con ese concepto? Bueno, entonces voy avanzando. Acá en menú tengo este script, pero alguien le tiene que asignar este número. ¿Quién se lo va a asignar? Se lo va a asignar cada uno de ellos. Entonces cada uno de ellos tiene un script que llamé selección de personaje, y miremos qué hace selección de personaje. En este caso les voy a mostrar varios eventos que existen. Existe un evento que se llama on mouse down y otro evento que se llama on mouse over, y también existe pues el evento on mouse up, por ejemplo. Esos eventos me permiten detectar cuando la persona le pone el mouse encima a un objeto, y en mouse down se daría cuenta de cuando presiono clic. Pues de hecho esto lo pude haber puesto, cambiemos de una vez, pongamos esto acá. En este caso, cuando la persona le pase el mouse encima a ese objeto, le va a mostrar el nombre del objeto. Entonces verifiquemos que esta parte esté funcionando y miremos que cuando hago el mouse acá encima, pero le di clic de una vez, menú aquí.
Entonces cuando le hago mouse encima, aquí me muestra el nombre de este carro, hago mouse encima de este y me muestra el nombre de este carro, y hago mouse encima de este y me muestra el nombre de este carro. Miren que esa es una forma muy rápida de crear interacciones. No hice un recast, no estoy utilizando interfaz de usuario para este caso, simplemente sobre el mismo objeto me estoy dando cuenta cuando me estoy parando encima de él y estoy mostrando el nombre. Ahora, asimismo, como existe un mouse over, existe un mouse down. On mouse down lo que va a hacer es que va a ir al gestor de personajes y le va a decir yo fui seleccionado. ¿Cómo le dice yo fui seleccionado? En este caso con la variable índice, que es diferente para cada uno de ellos. Este tiene un índice de 1, este tiene un índice de 2, este tiene un índice de 0. Pues podemos ponerlos en orden de izquierda a derecha para que no se nos olvide. Este va a ser 0, este va a ser 1 y este va a ser 2, y ahorita ajustamos la otra escena. Entonces 0, 1 y 2. Y ese mismo número que está en índice es el que ellos van a decirle al gestor de personajes que es el tanque seleccionado. Acá hay un cambio importante, y es que como este atributo es estático, ya no lo modifico a través del getComponent, sino que es un poco diferente. Tengo que poner el nombre del componente. El componente se llama gestor de personajes. Pongo el nombre así en mayúscula, le pongo punto igual que siempre, selección, que es el atributo que queremos modificar, y ya acá le estoy poniendo ese índice. Entonces cuando seleccione este, la variable que le pasó al gestor es un 0. Cuando seleccione este, la variable que le pasó al gestor es un 1. Cuando le pase este, la variable que le pasó al gestor es un 2. Y el gestor es este objeto papá de todos. Podría no ser papá de todos, lo podría tener la cámara o cualquier otro objeto, pues en este caso lo puse así. Y ya luego lo que hace es el cambio de escena. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Bueno, sigamos avanzando y ahorita retomamos. Entonces acá en el main... Yo te pregunto, hay una cosita. Sí. Yo sé que no soy de esta clase, pero igual. Hmm. Ese on mouse down, ¿eso termina sirviendo para móvil también, o no? Yo creo que el mouse down sigue reconociéndose en móvil, pero no lo he probado yo mismo para estar seguro. Vale, gracias. Y ahora acá en main, en personajes, tengo este script que se llama instanciador de personajes y tiene 3 hijos. Entonces la idea es que los hijos los pongamos en el mismo orden que lo teníamos ahorita. Entonces este de acá era el 0, entonces es como el primer hijo de él. Este era el tercero, entonces va a ser el tercer hijo de él, y este era el segundo. Listo. Y ya vuelvo y les pongo la misma posición a todos. Ahí ya está. Y este instanciador de personajes lo que tiene es todos los objetos. No los serialicé, pues yo siempre intento evitar serializar. Tiene a todos los personajes, y para obtenerlos, para evitar serializarlos y tener que arrastrarlos, lo que hice es que creé el arreglo, pero los obtuve buscando entre los hijos. Entonces cada personaje del arreglo, en lugar de tener acá un serializado, lo que hace es que busca un hijo y lo guarda en este mismo arreglo, y a todos los apaga. Luego va y mira cuál fue el que quedó seleccionado en este atributo de gestor de personajes, y ese que quedó seleccionado es el único que prende. Entonces ahora sí, veamos el funcionamiento. Vamos a menú, doy clic sobre este y ahí ya está seleccionado. Vuelvo a menú, doy clic sobre este y ahí ya está seleccionado. Lo puedo mover, doy clic sobre este y ese ya está seleccionado y lo puedo mover. Ya pues lo normal será que cada uno de ellos tenga atributos de velocidad diferente. Por ejemplo, este debería moverse muchísimo más rápido y este un poquito más rápido que el otro. Pero ahí ya tengo, este no era,
ya tengo este completamente funcional, pues la parte de la selección. ¿Qué preguntas tienen? Ninguna, profe. Listo. Quiero que miren muy bien los códigos porque pues ahí siempre son pues 3 códigos que estoy utilizando. Hay varias cositas nuevas, por si acaso les recuerdo. On mouse son eventos que él va a reconocer cuando yo pase el mouse sobre objetos de juego. El gestor de personaje, el truco es que tiene un atributo estático de modo que cuando cambie de escena siga funcionando. Y en el iniciador de personajes está mirando ese atributo seleccionado para poder modificarlo. Voy a mostrar acá estos 2 códigos paralelo, este y este. Esta parte de acá no se necesita. Y mostremos las 3 pestañas para que las puedan ver las 3 a la vez, y ya igual le tomo captura de pantalla a esto. Y se las paso por acá. Pero igual aprovechen que en este momento pues es el momento indicado para hacer las preguntas que tengan de estos 3 scripts. Voy a dar 3 minuticos para que revisen los códigos y miren si no tienen ninguna pregunta. Sí, Jordan, dígame. Pero no, Unity todos los arreglos son de tamaños definidos. Siempre que uno quiera algo indefinido, utilizaría una lista. En Unity también se pueden utilizar las listas. En el momento en que uno serializa un arreglo, pongamos acá, digamos que yo serializo, acá una lista de flotantes.
Entonces acá tengo esta lista de flotantes que dice tamaño 0. Cuando yo le digo acá 3, internamente lo que él está haciendo es que él acá está escribiendo igual a new float 3. Está haciendo esto, solo que lo hace por dentro, entonces uno no lo puede ver. Pero el momento en que le pongo uno aquí un número 5 o lo que sea, él inmediatamente está haciendo este cambio acá interno. Y por eso es que uno no necesita en Unity ponerle este cuando algo es serializado, pero es porque lo está haciendo por uno. Pero realmente no es indefinido. Uno acá pues finalmente pues tiene que ponerle un número. Ya si uno si quiere una cantidad indefinida, uno trabajaría normal con las listas que trabajábamos al final del curso, pues que también siguen funcionando exactamente igual en Unity. List. No sé si Jordan le quedó más claro ahí lo que me preguntaba. O no sé a qué se refiere de pronto diferente con indefinido. De hecho, Unity tiene protección para evitar sobrecarga con eso y él mismo te avisa a vos que algo no puede ser no definido. Sí. Listo. Bueno, borro esta parte de acá. Y ahora vamos a esta otra escena, la escena del menú, y vamos a continuar con algo del canvas que no habíamos alcanzado a ver. Entonces acá voy a crear, pues voy a empezar con el primer carrito, que es este de acá, y voy a continuar lo que habíamos visto de canvas. En la clase pasada no alcanzamos a terminar todo, les había hablado de varios tipos de interfaces. Entre ellos vimos hot, que era la que se sobreponía, esa es la que alcanzamos a ver en Unity, y vimos otra que se llamaba geometry, que iba sobre la geometría del juego, pero esa no la alcanzamos a ver. Entonces voy a pasar a esta de acá. Entonces voy a crear acá un canvas, y este canvas le voy a hacer un cambio importante para poder que sea geometry, y es que le voy a decir acá que no es overlay, pues de hecho overlay de por sí va de la mano pues con el concepto de hot, sino que lo voy a cambiar a espacio de juego. Y le digo, me pregunta por una cámara, le digo que es esta cámara acá. Él me pregunta por una cámara, es para saber cuál es la cámara que él va a revisar para activar los eventos de los botones. Acá hay un truco que es muy útil, que se acuerden o lo anoten, y es que van a cambiar esta escala por 0.01, 0.01, 0.01. Y acá ya le puedo poner posición 000 y tamaño digamos 500 por 500. Pero aquí el truco importante es el 0.01. Me quedó muy pequeñito, digamos 1000 por 1000. Y acá ya tengo un canvas puesto sobre el personaje. Ya acá yo podría poner por ejemplo botones. Aquí tengo un botón. Lo puedo poner más grande. Bueno, también recuerden que lo recomendable es que trabajen de una vez con los de Text Mesh Pro, que manejan mejor nitidez. Y acá puedo tener, digamos, este botón de acá, y el botón es completamente funcional. Cuando yo me mueva, pues acá yo podría presionar el botón sin ningún problema. Y acá pues así mismo como lo tengo acá, yo podría rotar todo el canvas, podría girarlo 90 grados y tenerlo acá. Aquí lo tendré que subir un poquitico, y puedo por ejemplo poner una barra de vida puesta como embebida sobre el personaje. Entonces aquí voy a poner para el personaje una barra de vida, que va a ser este slider de acá, y ya le ajusto las dimensiones para que sea más fácil de ver. Y bueno, podría ser súper grande, algo como esto. Ya sabemos que le tengo que quitar el interactuable. Si esta es la barra de vida, puedo quitarle este handle de acá, y acá ya tengo un slider que yo puedo modificar acá. Y nuevamente, como está puesto sobre la ubicación del personaje, él me va a seguir a todas partes.
y sigue siendo obviamente pues funcional. De hecho, pongamos acá un ejemplo con el salto. Pongamos un botón para saltar que sea puesto directamente sobre el personaje. Entonces acá voy a crear otra vez un botón. Y si se presiona este botón de acá, lo pondré a ocupar todo el piso del personaje. No, porque no sería la sombra. Listo. Digamos acá. Si presiono este botón de acá, lo que va a pasar con el personaje es que va a saltar. Pongámosle acá el nombre salto. Y un tamaño de fuente más grande. Ahí está. Y hacemos lo mismo que habíamos hecho la vez pasada. Aquí agregamos al personaje, que sería este mismo de acá. Y va a llamar a saltar. Y ahora acá en saltar le quitaré esta condición de acá. Ahí lo había hecho esta última parte en Play Mode, la parte del botón. UI botón. Listo, este botón de acá. Y me faltó algo. Ya miro que. Ya, no le puse rigid body a este objeto. Si no tiene rigid body, pues no va a poder saltar. Y bueno, acá el problema es que quedó un poquito enterrado sobre el piso. Entonces justamente no se alcanza a ver el botón. Por eso ya es un error del collider que ya justo. Tiene este collider de acá. El collider es más bajito que el personaje. Cambiémosle el tipo de collider. Recordemos por temas de optimización que el segundo collider más liviano es el box collider. El más liviano sería el sphere collider. Pero una esfera pues no se ajusta bien al personaje, el cubo se ajusta mejor. Entonces aquí está, y cuando presiono el botón ahí salta nuestro personaje. Y ya, pues o sea, esto es muy sencillo de implementar, sin embargo tiene una utilidad muy grande, y es que recordemos que los eventos de los botones siguen siendo funcionales completamente en mobile. Entonces podríamos pensar en que hacer un juego mobile puede tener unas simplificaciones bien grandes, como por ejemplo pensar en que voy a hacer un juego en donde yo tengo que capturar personajes. Entonces lo puedo hacer con el mouse enter que acabamos de ver, o lo puedo hacer por ejemplo poniéndole unos botones a los personajes, y cuando yo les doy clic pues lo que va a pasar es que van a saltar. Pues digamos acá el personaje se está moviendo, le doy clic, pero eso no fue capaz de darle clic mientras se movía acá. E inclusive pues podemos ponerle acá el botón grande para que sea más fácil. Y para poder seguir viendo el personaje pues le pondré transparencia. Pero ahí está. Y ya cayó. Listo, pero miremos que siguen funcionando los botones y están puestos sobre él. Tiene el texto acá. Asimismo pueden poner información adicional sobre los objetos, un poco como veíamos en los ejemplos Dead Space, por ejemplo, que se ponía pues como un menú sobre cada objeto. En ese caso cada objeto tiene su propio canvas. Es algo muy normal pues que hayan varios objetos con canvas dentro del juego. O si queremos poner la barra de vida sobre un jugador, lo mismo, le ponemos un canvas a ese jugador. Y ya hay pues como varios trucos que se pueden resolver con esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
antes de avanzar. Listo. Acá ya vimos el tema que habían pedido, que era el de selección de personaje. Entonces voy a pasar a otro tema diferente, y es el de el de creación de rutas. Aprovecho y se los muestro de una vez. Para ese voy a utilizar un paquete. Entonces tengo que abrir el package manager. Este paquete que voy a utilizar ya me acordé de una pregunta que me había hecho Jesús la clase pasada, hacer un minimapa. Justo lo estaba escribiendo. Listo. Paquete, bueno, el paquete que está buscando es el de NavMesh. No, voy a buscar el de Cinemachine. Oh, Listo, ya les muestro lo del minimapa. Para el minimapa no necesitan Cinemachine, simplemente pues que me acordé, aprovecho y lo instalo de una vez. Y miremos cómo podemos hacer un minimapa. Entonces voy a crear una segunda cámara. Esta segunda cámara va a ser la que me va a mostrar el minimapa. Esta cámara pues va a estar ubicada arriba. Va a tener una inclinación de 180 grados. No, era de 90 grados. Esta es la cámara que me va a servir de minimapa. Y va a estar marcada como ortográfica. Y acá ya le aumento el tamaño para que pueda ver todo el mapa. En este caso pues el mapa es supremamente sencillo. Es este que están viendo acá. 30, listo. Y básicamente esto es casi todo. Entonces ya tengo esta cámara que ya sé que va a servir de minimapa. Pero entonces yo necesito que lo que vea esta cámara quede guardado en alguna parte para yo poder mostrárselo al jugador. En esta cámara, sí, bueno, voy a poner ahora entonces a crear acá en texturas. Voy a crear una carpeta que se va a llamar juego. Y voy a crear acá una textura especial que se llama el render texture. Aquí está, render texture, y este lo voy a poner minimapa 2.0. Listo. Y lo que haré acá en la cámara del minimapa, para que no se me olvide minimapa, es que le voy a poner acá este render texture. Entonces ya todo lo que sea que esté viendo esta cámara se está guardando en esta textura de acá. Ahora voy a crear un canvas. Ese sí va a estar en overlay. Y voy a crear acá una imagen, esta de acá, y ahí es donde voy a poner el minimapa. Entonces él me pregunta qué textura va a mostrar y yo le digo usted va a mostrar la textura del minimapa. Y aquí ya está. Y si miramos, el minimapa es completamente funcional. Ahora si yo quiero un minimapa que pueda seguir al jugador, lo que puedo hacer es que le puedo poner a esta otra cámara que sea hija del personaje. Y aquí ya tenemos el minimapa que se va moviendo conmigo. Y nuevamente pues es completamente funcional. Preguntas de cómo es el minimapa. Profe, así también Sí. serviría un juego de 2 jugadores con pantalla dividida. Pero no, no vale la pena hacerlo así. Para hacer un juego de 2 jugadores con pantalla dividida, más bien si utilizamos otra cámara, pero no una cámara de minimapa. En este caso voy a poner esta cámara otra vez acá arriba y voy a tener un segundo personaje y vamos a resolver el tema de esa segunda cámara.
Voy a quitar este canvas de acá que puse para el ejemplo. Y voy a tener estos dos personajes. Aquí. Y acá tengo es este de acá. Listo. Y supongamos que cada uno, quiero que cada uno tenga pues como su propia cámara. Entonces voy a crear acá, si vieran los enemigos, pero con un icono. Listo, ya pasó, ya retornó el tema, retomo el tema del minimapa. Entonces acá tengo este carrito y supongamos que yo quiero hacer un juego split screen, como eran pues varios juegos principios de los 2000 y en los 90, pero ya realmente hay muchos menos juegos split screen. Lego maneja un concepto parecido, pero es un split screen dinámico, porque si uno se acerca se quita el split, solo se devuelve y se pone si uno se aleja demasiado. Acá entonces voy a poner una cámara para este personaje. Voy a quitar esta cámara de acá y voy a crear cámaras para cada personaje. Entonces tengo una cámara para este personaje, 0 en X, menos 6 y 3, digamos, al pivote está mal puesto, entonces por acá. Y esta es la cámara de este personaje, tendré que ponerla más alta, digamos así. Listo. Y asimismo, como tengo una cámara para este personaje, no sé si está bien, voy a tener una cámara para mi segundo personaje, que es este de acá. Y ya tengo dos cámaras, una cámara para este y una cámara para este. Y bueno, yo necesito que se vean las dos. Entonces acá en la primera cámara le voy a decir aquí en el viewport rect que solo me ocupe la mitad de la pantalla, 0.5. Acá, para dejar una pequeña separación entre ellos, voy a poner 0.499. Y en la segunda cámara lo mismo, le pongo también la mitad, 0.499, pero le digo que empiece en 0.5. Pues en este caso empezaría en 0.501. Y ya acá tengo dos cámaras, cada uno tiene su propia cámara y es completamente funcional. Y miren que fue pues bastante sencilla la implementación. Casi todo es sencillo con Unity. Una vez uno conoce como los truquitos pues para eso. Y en este caso, bueno, el minimapa ya podría estar más bien ubicado acá en la mitad, ya que tengo dos pantallas. Y podría ponerle a esto. Profe, Sí. y para hacer eso de que cuando los personajes estén como al lado también, más o menos cómo se podría hacer. No, lo lamento, no escuché. Pues solo escuché hasta el lado y luego como que se cortó un poquito. Cuando estén al lado, Pues ¿qué? para que cuando los personajes estén cerca, que sea una Sí. sola cámara, ¿cómo se podría hacer eso? Ah, bueno, ese ya sí es bastante más difícil. Pero se tendría que tener una cuarta cámara. Ya tenemos tres cámaras, ¿cierto? Entonces tendría que tener otra cámara que es, digamos, esta cámara de acá, que ve a los dos. Y lo que haría cuando detecte la distancia que está cerquita, entonces voy calculando distancia entre este personaje y este personaje, con un script obviamente. Y cuando la distancia sea menor a cierto umbral, lo que yo haría es que apagaría las otras cámaras y prendería esta cámara de acá, que es la que alcanza a verlos a los dos. Sería pues conceptualmente eso. Y esta pues tercera cámara, como se imaginará, pues sería completa aquí así. Pero tendría que ser pues como ese sistema de apagado y encendido de las otras cámaras. Sí, me hice entender conceptualmente cómo sería. Sí. Listo. Entonces esta ya no la estoy usando. Y bueno, acá ya tengo. Y ahora, para responder a la pregunta de Jesús, de que el minimapa fuera diferente, digamos un icono.
Entonces hay varias formas, voy a resolver la que creo yo es la más sencilla. Entonces voy a poner acá sobre este personaje, pues por ahora no voy a poner, no tengo un icono acá, pero voy a poner acá un quad sobre el personaje. Un quad es esto de acá, un quad es como un plano pero es optimizado, pues ocupa, tiene menos caras, tiene menos vértices. Y aquí en el minimapa, por ejemplo, como ya tengo esto encima del personaje, en el minimapa no voy a ver el personaje, sino que voy a ver este cubito de acá. Este cuadrito de acá, pues yo no necesito que proyecte sombras, sería acá. Y acá le puedo poner una textura que podría ser la del enemigo, pues en este caso como no tengo texturas acá a la mano para eso, le pondré cualquier otra. Creemos acá un material, ejemplo, enemigo, minimapa. Y es la que voy a poner sobre este objeto. Y aquí ya está mi enemigo con su iconito pues como rojo. Pero yo obviamente no quiero que esto se vea aquí en el juego, yo solo quiero verlo en esta escena. Hay varias formas, una es que simplemente lo pongo muy arriba, entonces de aquí pues yo puedo jugar, todo sigue funcionando, solo que ya lo veo como un cuadro rojo. Y así mismo pues podría poner un icono. E igual pues podría manejarlo por un tema de capas. En este caso yo podría, suponiendo que el icono sea más pequeño que el tanque, pues yo no quiero que se vea el tanque o lo que sea. Ya este tanque puedo ponerle un layer. No, más bien a este cuadrito de acá le puedo poner un layer que se llame mapa. Y a la cámara del minimapa, que ya se me perdió, creo que la dejé dentro del personaje. No, aquí está. Por alguna razón la puse dentro del canvas. Listo. Y la cámara del personaje aquí en layers le digo que solo vea lo que diga mapa. Entonces en este caso ya le está viendo solo lo que tenga esa marquita de mapa, ya solo lo vea él. Y yo lo que quería es crear como esos iconos para los objetos y que los pueda ver. Si yo quiero que también vea esos objetos de acá, pues lo que tengo que hacer es cambiarles el layer a mapa y ya también los empieza a ver. Y bueno, ya pondría otra representación diferente para el jugador. Ahí queda más clara la pregunta de Jesús. Sí, profe, gracias. Claro. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No tiene que ser de lo que acabamos de ver en este momento, puede ser algo que le ayude para resolver los problemas que tengan en el juego. No, bueno, qué pocas preguntas hoy. Profe, es una pregunta, si se quisiera como configurar un mando para que el joystick derecho manejara la cámara y izquierdo el movimiento del jugador. Sí, pero ahí les toca hacer bastantes cambios que puede ser un poco complejo, o sea, pues no es así complejo, pero bueno, hay un sistema nuevo de entradas que creó Unity, se llama el Input System, pero no es, de hecho no me acuerdo si se viene instalado por defecto, pero lo busco. Y Input System, que de pronto viene en un paquete. Sí, aquí está. Entonces el Input System es el nuevo sistema de entradas que sacó Unity. Como mirarán, es muy nuevo, pues de hecho la última publicación fue el 6 de marzo de este mismo año. Y ese es el que les permitiría, digamos, definir esa clase de comportamientos de inclusive separar un joystick de otro, porque el sistema actual, la separación de joystick no funciona muy bien. El Input System, les recomiendo, si tienen interés de verlo, que revisen este video.
este de acá. Hello everyone and En este video él precisamente pues hace dos controles diferentes con los joysticks, y acá lo que uno utiliza en este nuevo sistema de entradas es que uno define unas acciones y define cómo esas acciones están mapeadas al control, e inclusive si uno tiene dudas uno puede físicamente mover el control y él le muestra a uno cuál es ese botón que está presionando o ese joystick que está moviendo. Me parece complejo es por la notación. La notación es a través de algo que se conocen como callbacks y eso tiene otro nombre. Se me olvidó el nombre de esto en programación. Pero miren la notación acá, es un poquito extraña. O sea, si ven el video y tratan de poner bastante atención, seguramente pues va a quedar clara la forma en que funciona. No tienen que entender completamente esta notación porque nunca la han visto, pero sí entender cómo se usa. Pues no entender de fondo qué es lo que está ocurriendo, pero sí cómo se usa. Pero bueno, pues miren, es un poco extraño, pero funciona muy bien, y con este sí es muy fácil diferenciar un joystick de otro. Y si no tienen mucho afán, pues esperan y lo ven en Taller 5 de videojuegos, que es por donde van la mayoría, hasta donde entiendo yo. Pero sí, pues no es así como súper trivial para explicarlo acá, empezando porque la forma en que utiliza el sistema es el mismo sistema de eventos, y eventos lo ven en programación orientada a objetos, entonces por eso es un poco más difícil de explicar en este momento de la carrera. Aprovechen ustedes que les tocó ese nuevo sistema porque es muy útil. Nosotros lo tuvimos que hacer con el viejo y es más complicado porque toca que cada vehículo tenga su propio identificador para poder modificarlo. Sí, Es un poco, pues, más camelludo. sí, tiene varias implicaciones adicionales. Ahora voy a aprovechar y les muestro la parte que les decía de la creación de rutas antes de terminar. Entonces, para crear rutas hay muchas alternativas. Hay una que me gusta mostrarles porque por lo general no la conocen, y es el crear un dolly track para el control de NPCs. Por ejemplo, supongamos que va a haber un NPC que va a estar por acá, pues como dándole vueltas a este mapa. Entonces, yo cómo puedo hacer que ese NPC le esté dando vueltas al mapa o siguiendo una ruta. Lo que hago es crear un dolly track. Entonces, en este dolly track, voy a mirar si está apoyado sobre el piso. No, está volando. En este dolly track lo que uno puede es crear ruta definiendo estos nodos de acá, entonces se vuelve muy sencilla. Acá, por simples temas de visualización, la voy a poner más gruesa. Aquí está mi dolly track, y lo que yo hago es que empiezo a agregar nodos de cuál es la ruta que va a seguir ese NPC. Digamos que esta es la ruta que va a seguir el NPC, va a venir por acá, luego se va a meter por acá, y la ventaja es que, como pueden ver, pues es muy visual la forma en que le creamos la ruta a los enemigos, que cuando uno lo hace, pues digamos, solamente por programación, sin ayuda de estas herramientas, pues una de las complicaciones es validar esto, porque es muy poco visual. Listo, acá ya está, y acá le puedo poner este parámetro que se llama loop para que cierre. Ahí ya cerró, y ya aquí tenemos nuestra ruta definida. Ahora, ¿cómo puedo hacer que alguien siga esa ruta? Él también me creó algo que se llama dolly cart. Acá lo puedo borrar y voy a traerme otro objeto. Aquí tengo unos prefabs ya, y voy a hacer que el que haga el recorrido sea este camión de acá. Yo creo que va a ser muy grande, más bien esto no sé qué es, pero eso va a ser lo que va a dar las vueltas. Y acá está, y este es el que nos va a ayudar dando las vueltas. Y entonces a este objeto que nos va a ayudar dando las vueltas le voy a agregar el componente que se llama dolly cart. No sé si estaban familiarizados con este concepto. Dolly cart y dolly track. Un dolly en general se utiliza en películas. Dolly
Dolly Track. Se utiliza en la filmación de películas, es como un riel que hacen para filmar. Esto es un Dolly Track. Lo utilizan mucho en las películas, pues porque la estabilidad de la cámara no debe depender de un humano, pues obviamente depende del tipo de películas. Hay películas que manejan cámara estabilizada, como John Wick, creo, maneja cámara estabilizada si no estoy mal. Otras películas de acción se utilizan cámara con más movimiento, ya dependerá como del estilo, obviamente. Entonces este mismo concepto pues lo podemos utilizar, y este de acá es lo que se conoce como el Dolly Cart. Dolly Track es la ruta, Dolly Cart es el carrito que mueve a la cámara. Solo que en este caso pues no vamos a mover a la cámara, sino que vamos a mover a este objeto de acá. Que hecho pues también podría ser la cámara si quisiéramos hacer como una toma así, pues más tipo cine. Y acá a este objeto entonces ya me pregunta cuál es el camino, es este que acabo de crear. Y miremos que ya se vuelve muy sencillo porque tengo un parámetro que se llama posición, y cuando yo muevo esa posición, él lo que va a hacer es que me va a seguir esa ruta todo el tiempo. Entonces ya tengo que hacer un script acá sencillo. Esto ya está estorbando, voy a quitarlo y voy a ponerlo acá otra vez como estaba la mini cámara con todo. Profe, te pregunto, ¿eso viene en algún paquete que instalaste? No me fijé en eso. En Cinemachine. Ah, eso es de Cinemachine. Sí. Listo. Y... es que a usted le tocó ver una versión de Taller 5 más vieja. Esto ya lo incluyo en Taller 5, sino que, bueno, obviamente los cursos van evolucionando en cada iteración. Sí, tranquilo. Ya me dice que estoy viejo. Y ahora acá entonces crearé un script nuevo que va a ser el de... voy a crear aquí una carpeta para los NPC. Todos deberían estar familiarizados con este concepto. Los que no, NPC es Non-Player Controlled, o sea, un personaje no controlado por jugador. Y este va a ser el de seguir camino. Y voy a tener serializado ese camino. Tengo que darle using Cinemachine para poder utilizarlo, y eso se llama un Dolly Cart. Este Dolly Cart pues lo va a tener el personaje, así que lo puedo obtener acá mismo. Get component, Cinemachine Dolly Track. Pensé que me iba a completar esto. Listo. Y ahora sí, este carrito punto position. No recuerdo si este es el que se puede modificar. Punto. Bueno, es que inclusive aquí hay una forma más fácil porque él tiene acá un parámetro que se llama update y tiene una velocidad. O sea que ni siquiera necesitamos un script adicional. Vamos acá. Sí, ahí ya está. Y ahí ya está nuestro NPC siguiendo la ruta. Aquí lo podemos ver pues desde las cámaras. Y supongo que si lo choco pues él intentará moverse. Y bueno. Y ya tenemos la ruta completamente funcional. Si notan las cámaras se ven diferentes a como se veía la cámara original. Eso de hecho es el tema de los shaders. Ya les muestro nuevamente cómo se veía en comparación esto. Traten de recordar cómo se ve en este momento. Apago esta y esta respecto a esta de acá. Entonces miren que en esta cámara que tengo en este momento, esta de acá, todo se ve mucho más digamos brillante, y tiene un poco como el resalte de bordes, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene, es porque tiene un shader, que ese es otro pues como tema interesante que ven más adelante en la carrera. Pero pues miren que hace mucha diferencia cómo se ve con el shader a cómo se ve originalmente
porque como es originalmente se ve mucho más opaco, etcétera, etcétera. Pues digamos que se ve menos bonito, pero bueno. Y ya aquí abarcamos el tema de las rutas con los NPCs. Ya uno podría hacer un script para que para que pare en algunos momentos, controlando este parámetro acá de velocidad que tenía acá. O manualmente podemos modificar la distancia con un script, que es como lo pensaba hacer, que es irle aumentando pues con un más igual, velocidad multiplicada por el tiempo, pero no vale la pena si ya tiene un atributo de velocidad. Y bueno, podrán modificar la velocidad en algunos momentos. ¿Preguntas antes de terminar? Nuevamente, no tienen que ser preguntas de lo que acaba de hacer, lo normal es que sea de lo que acaba de hacer, pero si tienen preguntas de algo que les serviría para el proyecto, también es un buen momento para hacerlas. No. No, profe. Listo, súper bien. Esto fue supremamente cortico. Espero que la otra semana tengan más preguntas. El tema de la próxima semana ya lo habíamos seleccionado en el... Cinemática, creo que era algo así. Creo que era cinemática, sí. Pero igual les voy a volver a mandar otra vez el formulario para que puedan anotar otros temas. Ya miro, aquí se me perdió. Puse en stream, notificaciones. Y acá puse, sí, cinemáticas, exactamente. Miremos, voy a mandarles el de sugerencias por si de pronto hay otro tema diferente que quieran ver. Si no, ese sería el tema que veríamos. O igual es bueno tener otro tema, pues por si terminamos rápido el tema, podamos abarcar rápido ese otro. E igual, pues idealmente tengan preguntas del proyecto para que puedan aprovechar y hacerlas durante la clase, porque realmente pues digamos, entre comillas, lo más valioso de las clases es que pueden hacer preguntas y ayudarse para las dudas que tengan del proyecto. Listo, nuevamente, ¿alguna pregunta antes de que nos vayamos? Profe, pues, te podrías quedar un momentico, yo te hago una pregunta ahí de VFX. Listo, sí, pero entonces esa sería ahorita cuando terminemos la clase. ¿Alguna pregunta por acá? ¿De fundamentos? No, profe. Listo, súper bien. Entonces termino la grabación.